Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, puedes estar seguro de que ese niño se va a caer. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poquito de Benito Pérez Galdós y la obra Marianela. Sí, he de decir que esta es la edición sobre la que he trabajado un poquito, he leído. Es una edición un poco regular, hay muchísimo mejores, con buenas ediciones críticas, como las de Cátedra, pero sinceramente, hablo desde el corazón, esta es la que tenía en casa, es de tapa dura, tiene una tipografía bastante fácil de leer y me ha resultado súper cómoda. Entonces, para el prólogo y para la introducción, pues me tengo que releer la de Cátedra, pero de momento he de decir que he trabajado con esta y hablaré sobre esta edición. Voy a hablar rápidamente de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós bueno, nace en Canarias, en la Palma de Gran Canaria, como todos los típicos madrileños. Viaja a Madrid después. Galdós es muy famoso por sus descripciones de Madrid, como si él mismo fuese el típico gato, ¿no? El madrileño castizo, cuando en realidad es de Las Palmas de Gran Canaria. Nace en una familia bastante acomodada en el 1843 y su padre decide que él estudie Derecho. Entonces, para ello, se va a Madrid. ¿Qué ocurre en Madrid? Que no termina la carrera de Derecho. Él tira más por la rama de la escritura, tiene ese genio creador del que hablaba Poe, ese gusto por el escribir, y se mete en los periódicos. Entonces empieza esa faceta un poco periodística, articulista de Galdós, empieza a escribir los episodios nacionales, que es su mayor éxito, su mayor obra, y acaba dejando Derecho. Empieza a moverse en la política, lo cual le acarreará que probablemente más tarde no vaya a ser elegido premio Nobel, aunque fuese nominado, debido a que se dice que se ha juzgado más en este caso a la persona en sí por sus ideas políticas, por la persona en sí, más que por la obra o más que por su creación, por su producción. Cosa que pasa con muchas personas, cosa que pasa si juzgamos a Picasso, por ejemplo, no lo podemos juzgar igual pensando en cómo o en quién era Picasso, o en lo que nos ha dado Picasso, lo que nos ha dejado, igual que Baudelaire, ¿sabes? A gente que se movía en ciertos ambientes o que pertenecía a ciertos sectores políticos. Dependiendo de una persona u otra, pues lo vamos a juzgar de forma distinta. Entonces a Galdós creo que le ha ocurrido un tanto eso. Sin embargo, su entierro fue multitudinario y poco después de dejar la carrera de Derecho, tuvo la posibilidad de viajar a París, donde conoció a grandes escritores de esa época misma. Por ejemplo, Balzac es uno de ellos, también un escritor realista francés. Este libro, Eugénie Grandet, es maravilloso. Yo creo es bastante anterior a Marianela. Marianela es del 74, creo, 70 y algo. Creo que es 1874 y Eugénie Grandet es del 33, del 1800, creo que es del 33. Es bastante previo. Probablemente Galdós conociese a Balzac, se moviese en esos ambientes y tomase ciertos aspectos de la obra. Típica novela realista con protagonista femenina, como muchas otras, véase La Regenta, famosa, véase Ana Karenina, véase... Hay una novela colombiana del realismo de Jorge Isaacs llamada María, que también me ha recordado muchísimo
a Marianela, no solo por el nombre, Marianela es María Manuela, o también la llaman Nela, no solo por el nombre, sino por esa protagonista femenina de una clase social como por debajo de el otro protagonista del que se enamora, y con un final pues trágico, como todas estas obras. O sea, cómo acaba Ana Karenina, cómo acaba Ana Ozores, cómo acaba Madame Bovary de Flaubert, cómo acaba Fibrist de Fontaine. Quiero decir, son obras en las que las protagonistas femeninas no tienen un buen final, como ya sabemos. Y coge de Balzac ciertos aspectos que podríamos ver como una crítica bastante severa a la aristocracia y a las clases sociales. Es decir, después de esta revolución industrial tan grandísima que hubo, sigue habiendo estamentos sociales y sigue habiendo una diferenciación muy vasta en la sociedad. Y eso a Galdós le llamaba mucho la atención. Y es una cosa que criticó. Y he abierto este libro, que esta obra yo me la leí, la de Eugénie Grandet, me la leí hace 12 años aproximadamente, ya no me acordaba mucho, y he revisado y tenía subrayado el final, y me ha parecido que puede venir a colación de Marianela, de esa crítica a la burguesía de Marianela, que luego hablaré. Simplemente con estos 2 párrafos. Aquel noble corazón que no latía sino para los sentimientos más tiernos, debía, pues, estar sometido a los cálculos del interés humano. El dinero debía transferir sus tonos fríos a aquella vida celeste e infundir desconfianza en los sentimientos a una mujer que era todo sentimiento. Y termina el libro con esta frase: ni la gran Nanon ni Cornolier tienen suficiente talento para comprender las corrupciones del mundo. Las corrupciones del mundo. En Marianela se ve esa crítica a la aristocracia, a esa burguesía acomodada, a esas personas que realizan ciertos eventos sociales, corridas de toros, para conseguir un dinero de forma supuestamente no lucrativa, pero Galdós sí que va a criticar esto en función de realmente qué interés hay por hacer ese bien al prójimo. O sea, esos eventos sociales, caritativos, ¿hacen realmente porque esas personas quieren o por ganar fama social? ¿Acaban realmente con esa injusticia social y con esa diferenciación de clases? Todo esto va a ser una crítica constante. Y se ve en el personaje de la mujer de Teodoro. El argumento de la obra es muy básico. El argumento de la obra es súper básico. Protagonista Marianela, una niña huérfana cuya madre se ha suicidado y la ha abandonado. La niña es acogida por una familia. La familia trata a Marianela como si fuese un despojo, prácticamente como si no tuviese condición humana. Marianela duerme en unos cestos, no tiene ni cama, Marianela no tiene calzado, y Marianela sirve como lazarillo, sirve para ser el lazarillo de Pablo. Pablo es el hijo único de esta familia que ha nacido con la condición de que es ciego. Entonces, la vida de Marianela está por y para Pablo, para ser el lazarillo de Pablo, para ir todos los días a su lado, a dar paseos y describirle cómo es esa realidad que les rodea. Finalmente se acaban enamorando el uno del otro y Marianela, objetivamente, término muy relacionado con la realidad, con el realismo, objetivamente es fea. No es agraciada, que habla con Golfín y le dice: dime, le preguntó Golfín, ¿vives tú en las minas? ¿Eres hija de algún empleado de esta posesión? Dicen que no tengo padre ni madre. Pobrecita, tú trabajas en las minas. No, señor, yo no sirvo para nada, replicó, sin alzar del suelo los ojos. Pues a fe que tienes modestia. Teodoro se inclinó para mirarle el rostro. Este era delgado, muy pecoso, todo salpicado de manchitas parduscas. Tenía pequeña la frente, picuda, y no falta de gracia la nariz.
negros y vividores los ojos, pero comúnmente brillaba en ellos una luz de tristeza. Su cabello, dorado oscuro, había perdido el hermoso color nativo a causa de la incuria y de la continua exposición al aire, al sol y al polvo. Sus labios apenas se veían de puros chicos, y siempre estaban sonriendo, mas aquella sonrisa era semejante a la imperceptible de algunos muertos cuando han dejado de vivir pensando en el cielo. La boca de Nela, estéticamente hablando, era desabrida, fea, pero quizá podría merecer elogios, aplicándole el verso de Polo de Medina: es tan linda su boca que no pide. O sea, es una descripción prácticamente digna de Quevedo. Quiero decir, no es agraciada. La gente le hace creer que no es agraciada. Ella se cree, porque también se lo dicen, se lo hacen ver, que no es casi ni humana, que no sirve para nada, como repite 1000 veces durante la novela, que la Nela no sirve para nada. Esto lo vamos a ver en una aplicación al aula, en una actividad con primero de bachillerato y el efecto Pigmalión. Finalmente, el caso es que termina por aparecer, bueno, aparece al principio de la novela, de hecho, se encuentra con Marianela un señor que se llama Teodoro Golfín. Ha vuelto de América y es cirujano ocular. Por lo tanto, quiere intentar operar a Pablo. Opera a Pablo y Pablo recobra la vista. ¿Qué ocurre? Que toda la vida de Nela deja de tener sentido alguno. O sea, todo por y para lo que Nela existe deja de tener sentido. El ciego ya ve. Ya no tiene que ser lazarillo de nadie. Su única ilusión era esa. Intenta suicidarse, la Nela, en el mismo pozo donde se suicida su madre. Teodoro la encuentra, la recoge, le evita suicidarse, pero al final acaba muriendo. ¿Muere de qué? No se sabe, o sea, muere de muerte. Hay una conversación entre Florentina y Teodoro en la que Pablo recupera la vista, se quita la venda antes de tiempo, por lo tanto ve, pero no puede ver como vemos cualquiera de nosotros. El padre de Pablo, previamente a todo esto, el padre de Pablo decide concertar matrimonio con una prima de Pablo, que se llama Florentina. La niña es preciosa. Objetivamente, la niña adolescente, es el canon de belleza objetiva de la época, el canon de belleza, de estética del momento. Entonces es preciosa, es perfecta físicamente. Y encima parece que buena persona. La niña lo tiene todo lo contrario a la Nela. De hecho, hay un momento en el que parecióse que Galdós pone en la misma escena, en la misma diégesis, a la Nela y a Florentina para destacarla una sobre la otra, como antagonistas, como dos puntos opuestos en cuanto a la belleza objetiva y real de ambas. ¿Qué ocurre? Se concierta el matrimonio con esta persona, Pablo recupera la vista, tú como lector piensas, ¡qué bien! Final feliz. Pablo va a recuperar la vista, va a seguir enamoradísimo de Marianela, la va a amar y va a terminar con ella. Plot twist, no. No ocurre esto, no ocurre lo esperado. Recupera la vista, ve a su prima y ama a su prima locamente. Le declara todo su amor y le dice ser la persona más bella que hay sobre la faz de la tierra. Todo esto estando Nela a unos metros en un sofá cubierta con unos harapos. Sin ver él que ya estaba presente, porque su visión no es tan clara. Entonces él declara todo su amor a Florentina, la Nela está ahí al lado escuchando todo, y al rato se gira y se encuentra con la Nela. Pero él no la había visto antes, entonces la primera vez que la ve, la confunde con una mendiga. Y dice, esta es la mendiga que habíais recogido, que al final... Claro, todo esto, Marianela pensando, madre mía, este es el punto.
Este es el punto de la opinión y de la percepción que tiene Pablo sobre mí, tras haber recuperado la vista. Esto evidentemente la destroza, la termina de matar. ¿De qué muere Marianela? ¿De qué muere María de Jorge Isaacs? Igual. ¿Cuál es la enfermedad realmente? La maladie d'amour, la enfermedad del amor cortés. Es una enfermedad que realmente no se sabe por qué es. Es el sinsentido de existir, quizás en este momento. Hola, pues estamos en clase ya preparados para hacer la actividad de Marianela en clase de atención educativa. Estoy esperando a que lleguen. Vamos a tratar el efecto Pigmalión, que básicamente es una relación sobre cómo las creencias de los demás influyen en las nuestras propias y cómo nuestros actos influyen en los de los demás, en cómo nos tratan a nosotros mismos. Y todo esto lo vamos a ver a partir de la obra de Marianela, es decir, la percepción que tiene Marianela de sí misma, cómo se va a comportar, es decir, que va a derivar en la enfermedad que va a tener ella, la percepción de Pablo, tanto antes de recobrar la vista como después de recobrar la vista, y la consecuencia de esto, que va a ser pues que le declare su amor cuando él todavía no está operado de la vista por su tío, y después de ver cuando la va a confundir con una mendiga, cuando está ella allí en el sofá entre las mantas y tal, y sin saber que ella está allí, sin poder ver que ella está presente y que es Marianela antes de que la reconozca, cuando la confunde con una mendiga y le declara todo su amor hacia su prima. Esto se puede extrapolar a muchas relaciones entre profesores y alumnos y a todas las relaciones en la sociedad en general, principalmente en la educación y en los niños. Después, en función a esto, del efecto Pigmalión, vamos a leer un fragmento de Marianela, concretamente este de aquí, no sé si se ve, y es un fragmento que me ha parecido el más dramático de toda la obra. Es súper drástico. Marianela habla de sí misma y ahí se va a ver muy bien esta parte de aquí, la percepción que tiene ella de sí misma y por qué esa percepción se ve reforzada en cómo le tratan los demás. Es decir, en una condición en la que prácticamente no la tratan ni como a un ser humano, durmiendo entre unos cestos, no tiene ni zapatos. Todo eso que refleja básicamente esa crítica hacia la aristocracia y hacia la generosidad de la aristocracia en el siglo XIX que tanto criticará Galdós en su obra. Así que ya está, esperemos que lleguen los alumnos y después comentaremos los resultados. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo, ya está hecho. Están los textos aquí, entregados, tapando el nombre, ¿vale? Simplemente era aquí el efecto Pigmalión, ¿no? Y unos cuantos textos de la obra para relacionar con partes del efecto Pigmalión, ¿vale? Son unas cuantas fotocopias que les di para que los relacionasen, simplemente para que leyesen esos fragmentos y entendiesen el efecto Pigmalión. Les puse el vídeo también del inicio de este mismo vídeo, el del anuncio de publicidad, que lo he metido sin decir absolutamente nada para que penséis que es publicidad, pero no, tenía sentido. Y ya está, eso es todo, simplemente para que el alumnado pues reflexione un poquito sobre sus acciones y las consecuencias que tienen sobre los demás, tanto las de los demás para consigo mismos. Punto. Espero que no se haya hecho extremadamente largo, he abreviado, he recortado una barbaridad y ya está. Muchísimas gracias por todo. Adiós.